En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Soy Cecilia Orozco. Bienvenidos a este espacio, un podcast de la revista Raya. Hoy estoy con Diego Bernal, un dirigente sindical de la Procuraduría. Lo hemos invitado por dos motivos. Uno, está por terminar el periodo de Margarita Cabello. En diciembre ella entrega la Procuraduría a su reemplazo. En segundo lugar, porque el doctor Bernal, él es abogado, se ha dedicado a investigar la contratación tanto de personal como las adjudicaciones de este periodo de la Procuraduría y tiene unos conceptos muy duros, muy difíciles, muy interesantes también para la transparencia pública. Doctor Diego, gracias por estar aquí en La Raya con Cecilia Orozco. No, con todo gusto. ¿Cuánto hace que usted trabaja en la Procuraduría? Tengo 22 años de trabajo en la Procuraduría General de la Nación. ¿Usted llegó a qué cargo? Ingresé en el año 2003 como profesional universitario grado 17 en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, más específicamente en la Unidad Anticorrupción. ¿Tenía algún título universitario? Sí, claro. Para ese momento era administrador de empresas y cursaba una maestría en finanzas que posteriormente me gradué. Pero usted después hizo otra carrera, entiendo. Sí, después tuve la Estando oportunidad dentro de la Procuraduría. Sí, estudiar la carrera de Derecho, graduarme como abogado y adelantar una especialización en Derecho Disciplinario, que es una de las áreas misionales de la Procuraduría. ¿Y ahora qué cargo tiene? Soy el jefe de la División Administrativa de la Procuraduría, pero a raíz de situaciones problemáticas con esta administración de la Procuraduría, fui enviado en comisión como jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público, que es una unidad administrativa especial que depende también de la Procuraduría General de la Nación. Pero no funciona en el edificio central. Sí, funciona en el edificio central, en el piso 16. ¿Y por qué me dice que a raíz de problemas, qué problemas tuvo? Cuando empecé a denunciar situaciones que a mi juicio eran irregularidades en materia contractual, empecé a tener dificultades directamente con la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y con su secretario general, Carlos Castellanos, entre otras personas. ¿Usted pertenece al Sindicato Dignidad? Sí, señora. El Sindicato ¿Es vicepresidente? Dignidad. Soy el vicepresidente del Sindicato Dignidad, que se fundó en mayo del 2022. Como dirigente sindical usted tiene cierto fuero, ¿no? No pueden, digamos, echarlo, por ejemplo, o sacarlo, o sí pueden. Sí, como directivo sindical poseo fuero sindical. Bueno, ahora, su función de vigilante de la administración Cabello, ¿cómo llegó y cómo empezó? En realidad, si usted me permite algún contexto de lo que fue el empalme administrativo de las dos administraciones, la administración Carrillo, que Fernando salía, Carrillo, y la administración Cabello Blanco. Ella, para el componente administrativo que se maneja desde la Secretaría General, trajo un equipo. Nos citaron a una reunión y hubo un asunto anecdótico que después empieza a tomar fuerza. Estábamos en una reunión, en una mesa de trabajo. Estábamos en época post-pandemia, pero habíamos asistido presencialmente. Los jefes de división, los asesores de la Secretaría General que salía y ella, la nueva Secretaria General que nombró la doctora Margarita Cabello, adelantó la reunión y me acuerdo que trajo 3 personas de su equipo, unas personas que venían con una actitud un tanto desconfiada hacia nosotros y ciertamente no muy amistosa. Entonces, cuando se pasa una hoja de asistencia de esas que se utilizan para los sistemas de calidad, verificar las reuniones, me llamó la atención que uno de ellos le pasó a otra señora la hoja para que la firmara. Y ella le contestó con su acento costeño, tú sabes que yo no puedo firmar eso. ¿Ella quién? ¿La doctora Cabello? No, la doctora Cabello no estaba ahí. Estaba la secretaria general que nosotros buscamos en bases de datos abiertos y nos llamó la atención que en ese momento tenía un pliego de cargos por parte de la Procuraduría General por un asunto contractual en la aeronáutica civil. La secretaria general que iba a nombrar la doctora Cabello. Ya estaba nombrada Ya estaba y nombrada. posesionada.
duró una semana. ¿Recuerda el nombre? Ana Lorena Habib. Uh-huh. Entonces, Habib, sí. Ella duró una semana, pero nosotros nos enteramos, porque era en bases de datos abiertas que las buscaba uno, la señora aparece en un pliego de cargos por parte de la Procuraduría por un asunto contractual. Bueno, eso continúa. Sancionada por la propia Procuraduría. No estaba sancionada, pero con pliego de cargos, investigación abierta. Y más allá de la investigación, que era ya formulación del pliego de cargos. Bueno, lo anecdótico, permítame termino, es que esta señora que dijo yo no puedo firmar eso, no sabíamos el nombre en ese momento. Después entra una persona y la saluda. Hola Erika, ¿cómo estás? Tú eres Erika Scaff, del mismo equipo de los que llegaban. Uh-huh. Entonces nosotros tomamos nota del nombre de ella porque nos llamó la atención y después vamos y encontramos también en bases de datos abiertos, había una nota que la señora había sido destituida por la Procuraduría en primera instancia por irregularidades mientras era secretaria general de la Alcaldía de Soledad, con un alcalde también muy cuestionado de Soledad que se llamaba Joao Herrera. Entonces, hay dos cosas que ya nos empiezan... Segunda funcionaria nombrada recientemente por la doctora Cabello y las dos estaban sancionadas. Sí, no, la primera tenía pliego de cargos y esta no estaba nombrada en la Procuraduría, pero venía con el equipo de empalme y tenía voz cantante como voz dirigente dentro del equipo. Entonces nos llama la atención, esta señora dice no firmo acá y después la miramos y se encuentra destituida en primera instancia. Entonces ya uno empieza a desconfiar. Por supuesto. En realidad. Por supuesto. Y con la actitud con que llegaron, que no fue una actitud amable, todo eso empieza a enrarecer el ambiente. A la semana siguiente le piden la renuncia a la secretaria general, seguramente por el pliego de cargos que tenía, pero después nos encontramos que estaba siendo contratada a través de, no quiero caer en imprecisiones, pero a través de PNUD o convenios internacionales. Creo que todavía tiene contrato de la Procuraduría. Perdón, lo interrumpo. Esta persona, la señora Habib, ¿siguió trabajando en la Procuraduría pese a no tener contrato? No como funcionaria en la Procuraduría, sino que después le concedieron unos contratos de prestación de servicios a través de esos recursos, como contratista. Bien, entonces ustedes entran con desconfianza con la administración Cabello. Sí. Pero usted empieza a investigar la contratación ¿cuánto tiempo después? Bueno, antes de eso quisiera que usted y yo, por favor, viéramos el video de la semana, video que fue motivo de mucha polémica por las respuestas de la doctora Cabello. Claro que sí. Nosotros llevamos dos investigaciones, una que nos pidió, que se inició a raíz de las quejas de los magistrados de las Cortes y otra a raíz de la alocución presidencial. Y a hoy podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo. Tampoco hemos encontrado hasta ahora, y estamos pidiendo rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello. Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo, no hay rastros de compra oficial del programa. No hemos encontrado rastros de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para comprar ese programa. No hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dinero para esos gastos y para compras de ese programa. Y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia. Seguiremos en el proceso de investigación y ahí vamos. Doctor Diego, usted bien sabe, pero se lo voy a recordar a las audiencias, que la doctora Cabello fue ministra de Justicia del expresidente Duque y que después es posible que fuera procuradora, o sea, hizo posible que fuera procuradora nominándola como tal y el Congreso la eligió. Usted es abogado, pero además usted es especialista en derecho disciplinario. ¿Usted cree que ella debía haberse declarado impedida para hablar del tema? Ahí está hablando de la compra del programa Espía Pegasus, programa informático que ha sido muy complicado en la discusión pública porque fue comprado clandestinamente en época del gobierno Duque. Todos los indicios fuertes conducen a que su equipo de policía de inteligencia estuvo en la compra clandestina
con Israel de ese programa espía, que es muy complicado porque con ese programa, desde cualquier computador se pueden tomar sus datos de celular o de computador, se puede saber identidad suya, de datos de identidad reservados, se pueden escuchar sus conversaciones, se pueden tomar sus mensajes de WhatsApp o cualquier chat, es decir, están invadiendo su privacidad. ¿Usted cree que ella debería haberse declarado impedida como muy cercana al gobierno Duque para hablar de esta polémica y entrar diciendo que no hay evidencias de que exista ni de que haya orden presidencial para haberlo comprado? Permítame, por favor, descomponer la respuesta en 2 elementos. Voy a ir con el primero, que es si se debió declarar impedida, y la respuesta es absolutamente sí. No solo por esos antecedentes de haber sido ministra de Justicia de la administración Duque. La administración Duque la postula ante el Congreso y al final termina siendo elegida por los partidos de gobierno de esa coalición de gobierno de ese momento. Eso es un elemento fundante. Pero hay otro elemento que quizá ya haya algunos elementos conocidos ante la opinión pública, pero eso hay que darle mucha más profundidad y trascendencia, y es que la doctora Margarita Cabello contrata a través de un organismo internacional a un general que parece ser que para la época en que fue comprado el sistema de espionaje Pegasus era el director de inteligencia de la policía. Estamos hablando del general Norberto Mujica. Él en este momento actúa como contratista, no de la Procuraduría, porque se cuidan en eso y no hay un contrato directo entre Procuraduría y Norberto Mujica. Pero Norberto Mujica ha ingresado a las instalaciones de la Procuraduría este año, por lo menos en 4 ocasiones, y es conocido que él tiene ese contrato de asesoría con la procuradora Margarita Cabello. Adicionalmente, hay un coronel que era el segundo al mando de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el coronel Tiriat, y ella lo nombra como jefe de la División de Seguridad de la Procuraduría. Entonces, no es solamente aquellos elementos de antecedencia donde fue ministra, donde luego la postulan y los partidos de gobierno la eligen como procuradora, sino que hay una relación también muy estrecha entre ella y ese general Mujica, que es uno de los mencionados, al parecer, dentro de esta compra irregular. Se le ha mencionado como director de inteligencia, en efecto lo fue, yo estuve examinando, sí lo fue director de inteligencia de la policía en el año 2021, que es el año que se ha mencionado como compra del programa Pegasus. Cuando usted dice que él no está contratado por la Procuraduría, pero que tiene cercanía con la Procuradora, ¿es en materia de seguridad, en materia de asuntos oficiales o cómo es? En asuntos oficiales, pero no conocemos los detalles de qué hace. Nos han dicho que es un contrato millonario. Formulamos un derecho de petición para que nos dieran copia de ese contrato y de las actividades cumplidas, y la Procuraduría muy hábilmente se escudó en que la Procuraduría no lo tiene contratado. Pero después nos responden que él ha ingresado por lo menos 4 veces acá. Nosotros sabemos que lo tienen contratado a través de un organismo internacional para que cumpla esas funciones dentro de la Procuraduría, pero reitero, no sabemos con precisión las funciones que cumple. Pero digamos, es en beneficio de la precisión, ingresar 4 veces a la Procuraduría, pero ¿les dijeron en qué época? Porque puede ser en un semestre, en un año, en un mes. ¿Les dijeron en cuál época? Porque 4 veces en un año no me parece mucho. Puede ser un visitante ocasional, aunque no pareciera. Del otro lado, digo, el lado a favor de la procuradora y el lado en contra. Del otro lado, el general Mujica tiene vieja relación con ella, es barranquillero como ella y venía de ser el director del IPEC nombrado por ella. Hay una característica de esta administración, es la opacidad en la información. Uno le gustaría entrar a la página de la Procuraduría y encontrar información absolutamente abierta, dándole cumplimiento a la ley. Es que ni siquiera es un asunto de voluntad de quien esté al frente de la Procuraduría. Pero además es el Ministerio Público, se supone que es el Ministerio Público. Que es el que vigila. Entonces, la pureza pública. Sí, pero
a lío y a dificultad que tiene cualquier ciudadano, cualquier funcionario para encontrar información. Entonces, la opacidad que se ha dado en esta administración en la Procuraduría es altísima. Por esa razón, no puedo responder con absoluta precisión acerca de esas entradas. Nos dijeron, sí, él entró 4 veces en este año y creo que nos dijeron las fechas, pero no nos dijeron a quién fue a visitar, qué funciones iba a cumplir, en qué pisos específicos estuvo, cuánto tiempo se demoró, que eso hubiera sido muy importante. Pues tanto que nos tocó interponer una acción de tutela para que nos aclaren todo ese tipo de información, nos den copia del contrato y nos digan exactamente qué hace ese señor general. ¿Y qué dijo el juez de tutela? En primera instancia la negó. ¿Y en segunda? El argumento es que con la Procuraduría no tiene contrato. Entonces, toca ver al organismo internacional, pero el organismo internacional sí tiene voluntad porque está amparado bajo una inmunidad. Entonces, no va a ser tan fácil conseguir esa información. Usted, insisto, es abogado y es experto en derecho disciplinario. También es fácil en la contratación pública encontrar convenios internacionales de unas entidades nacionales colombianas con entidades internacionales. Según esos convenios, esas entidades internacionales pueden contratar personas, profesionales calificados, se supone, para trabajar en determinadas instituciones o entidades, organizaciones colombianas, y de esta forma ingresan, digamos, pero sin capacidad de que haya vigilancia pública, que la función pública no las puede detectar. Es así, ¿no? De acuerdo. Esto tiene por lo menos 2 asuntos bien problemáticos. Uno, que no se ajustan a las normas de contratación, porque transferidos los recursos al organismo internacional, ellos utilizan sus propios procedimientos contractuales, que sabemos que no son muy transparentes por una razón que vamos a mencionar seguramente después. La Procuraduría le transfirió una cantidad de recursos a organismos internacionales, pero se da uno cuenta que la Procuraduría señala a dedo a quien contrate. Para solo mencionar unos casos, le transfirió recursos a la Organización de Estados Iberoamericanos y con eso resultaron contratando a la ex viceprocuradora general Marta Castañeda Curbelo, la que trabajó con Alejandro Ordóñez. Le dan un contrato por 60 millones y uno dice, ¿esta señora qué vino a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué exactamente le aportó por esos 60 millones a la Procuraduría General? Eso no se encuentra nunca. No se conoce. No se conoce. Entonces, se dice que ellos utilizan sus propios mecanismos de contratación, pero en realidad es la Procuraduría la que dice contráteme este o contráteme al otro. Ese es el primer problema, que no hay transparencia en la contratación. Pero el segundo problema es que las demás entidades, o por lo menos cuando no se hace transferencia de los recursos a un organismo internacional, se debe dar cumplimiento a un principio que se llama el principio de anualidad presupuestal. Es decir, me asignan este presupuesto y debo ejecutarlo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Con estos organismos internacionales, por lo menos en la experiencia que investigamos sobre la Procuraduría General, ese principio se rompió. Le transfirieron los recursos del 2021 y todavía siguen ejecutando esos recursos. Entonces no se dio aplicación a ese principio de anualidad. Entonces, para resumir, ¿usted cree, o más bien, usted puede afirmar, sin lugar a equivocación, que a través de los convenios internacionales, la Procuradora Cabello, seguramente lo harán en otras entidades también y no será la única, pero en este caso es que la Procuraduría es la que cuida los dineros públicos para todo el Estado colombiano? La Procuradora Cabello contrata a todas las personas que ella quisiera tener a su lado sin necesidad de tener que dar una respuesta pública por ello, no tener responsabilidad pública. Absolutamente sí. Voy a contarle otra anécdota. Dentro de esos primeros recursos que transfirieron a la OEI, contrataron hasta una distribuidora de cerveza en Barranquilla. Con plata de los colombianos, con plata del Estado, con plata que le transfirió la Procuraduría a la OEI. ¿Para qué? ¿Para qué el contrato? Nunca supimos. ¿Y cómo supo que era una distribuidora de cerveza? Porque la OEI en su página publicó algunas cosas de los contratos que había hecho con los recursos que le transfirió la Procuraduría. Y ahí aparece. Por eso supimos que también contrató a la ex viceprocuradora Marta Castañeda y a otras personas cercanas al círculo de Margarita Cabello, que no podría precisar en este momento nombres y incluso algunas personas jurídicas.
Pero sí hay un círculo bien conocido que la ha acompañado estos 4 años, porque también hay que decir que estamos haciendo una especie de balance de ese periodo porque termina ella entrega en diciembre, o sea, dentro de un mes, más o menos. ¿Quién es su círculo más conocido que tiene funciones formales en la Procuraduría y que la ha acompañado estos 4 años? A ver, en el componente administrativo y de ejecución presupuestal, que es donde están los grandes cuestionamientos administrativos, pero eso no quiere decir que en otras áreas no sea discutible su gestión y de pronto se puede hablar algunas cosas tangenciales. Pero en principio está su secretario general, está su jefe de la oficina de sistemas, que es el ingeniero Raimundo Sojo. Su secretario general, usted lo mencionó ya. Es Carlos Alberto Castellanos, sí. Oriundo también de Barranquilla, entiendo. Entiendo que sí. O por lo menos de la costa atlántica. Entre Barranquilla y Valledupar se mueve con sus afinidades geográficas. Y hay una persona que ya la mencioné, que es la señora Erika Scaff, que ella la ve uno presente en todo. Es más, en este momento me dicen que está manejando unos recursos que le asignaron a la Procuraduría desde el año 2018. La administración Carrillo no los pudo ejecutar completamente porque vino la pandemia, pero estos recursos del Sistema General de Regalías me dicen que prácticamente la voz cantante dentro de ese sistema es la señora Erika Scaff, que ya la mencionamos acá al comienzo. Pero ¿con qué funciones? ¿Y por qué está presente ella entonces si no tiene, si usted, según entiendo, usted me dice ya no tiene contrato con la Procuraduría? Con la Procuraduría no tiene contrato, tiene contrato con esos organismos internacionales. Con la Organización de Estados Iberoamericanos que usted dice. Y parece ser que ahora acudieron al Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo también como agencia contratante y tiene contratos a través de esa entidad. ¿Sabe usted, la señora Scaff, qué funciones precisas desempeña o no? Nunca hemos sabido. Es más, ¿pero curioso, está presente en dónde o en qué? Nosotros publicamos en un boletín algo que nos pareció curiosísimo. Dentro de los recursos que le transfirió la Procuraduría a la OEI en el año 2021, a raíz de nuestras denuncias y de los derechos de petición, entonces hicieron un convenio con la Universidad Nacional para muchas cosas de infraestructura. Resulta curioso que uno de los ingenieros responsables por parte de la Universidad Nacional para hacer una evaluación sobre reforzamiento estructural del edificio principal de la Procuraduría, le envía un comunicado, un oficio, a la señora Erika Scaff Vergara, diciéndole: señora Erika Scaff Vergara, supervisora del contrato con la Universidad Nacional. Entonces nosotros decíamos, espere un momentico, ¿cómo es que una señora abogada va a supervisar un contrato que hace la OEI con la Universidad Nacional para proyectos de infraestructura en la Procuraduría General de la Nación? Incluso, ahí, de manera irónica, decíamos, los abogados son personas muy bien formadas y muy buenos para todo, pero tampoco me lo pongan como supervisor de un contrato de infraestructura. Entonces, seguramente la señora Erika Scaff... Usted dice porque eso le tocaría a un ingeniero, digamos. Claro, es un ingeniero, un arquitecto. Pero además ella no es funcionaria. Usted me dice que no es funcionaria, entonces... Sí, pero era contratista de la OEI. Entonces la OEI la designa como contratista para ese contrato con la Universidad Nacional. Bueno, continuemos con el círculo. Y después, cuando le preguntamos a la Procuraduría por qué esta señora está supervisando, nos responden que ella no es supervisora. Pero les decimos, mire, aquí está el oficio de la Universidad Nacional donde se dirige a ella como supervisora. Entonces ustedes nos están diciendo mentiras. Esa es toda la opacidad, todo el asunto nauseabundo que existe alrededor de todos estos recursos que la procuradora Margarita Cabello ni siquiera tuvo la decencia de llamar y decir, oiga, mire, ¿qué está pasando con esto? ¿No se ha preocupado por que se haya investigaciones internas? Nada. Es lo que quiere decir usted. Bueno, continuemos con el círculo. Usted me ha mencionado al doctor Castellanos, que entiendo secretario general, a Raimundo Sojo, ¿qué función cumple? Raimundo es el jefe de la oficina de tecnología. Raimundo Sojo también tiene cercanía con todas las familias costeñas de poder.
Erika Scaff, que es la persona que fue sancionada en principio, destituida, ¿no? En principio por la propia Procuraduría. Y después arreglaron los expedientes, porque después pedimos la información y ya tanto de la primera secretaria general que tuvo, que tenía pliego de cargos, le archivaron el proceso. Y los de Erika Scaff también los archivaron. ¿Cuáles otras personas han sido cercanas a la doctora Cabello? En materia contractual, yo diría que ellos son los cercanos. En otras materias, en otras áreas, hay una procuradora delegada que es María Lourdes Hernández Mindiola, que es muy cercana. Dicen que es jefe de gabinete. Sí, tiene ese cargo. Yo no había existe ese cargo, formalmente. sí, ese Eso cargo no no existe formalmente, pero es una cosa que se inventaron ahí como para darle cierta preponderancia frente a los demás procuradores delegados. No sabemos, ella tiene a su cargo una procuraduría delegada. No se ven resultados de esa procuraduría delegada, pero siempre está viajando, está en las comitivas con la procuradora general. Incluso alguna vez le preguntábamos al secretario general, es que es una señora tan versátil, tan inmensamente que puede asistir a todo. Si hay un asunto ambiental, ahí está ella. Si hay un asunto de derechos humanos, allí está ella. Si hay un asunto de COVID, allí está ella. Entonces, ¿está ella quiere decir que viaja con la procuradora? ¿O viaja con la procuradora todo el tiempo. Va a los comitivas especiales. Sí. De bueno, acuerdo. muy bien. Ahora, en materia de contratación, usted también ha ejercido, o usted y su sindicato han ejercido vigilancia permanente, pero yo recuerdo uno que fue publicado, bastante publicitado, digamos, porque fue escandaloso, y es la compra de precisamente una sede de la Procuraduría en Barranquilla, de nuevo la sede de la ciudad natal donde la Procuradora tiene todos sus nexos, no solamente familiares, sino también comerciales y políticos. Y no se trata de una discriminación contra Barranquilla, ni me faltaba, se trata de un círculo que la doctora Cabello parece, no lo aseguro, parece haber que, porque mi función aquí es de entrevistadora, no de opinadora ni de columnista, parece que ella ha querido favorecer a ese círculo político y familiar y de amistad en Barranquilla. Entonces, la sede que ella quería comprar o que ordenó comprar nueva para un edificio para Barranquilla como sede de la Procuraduría, en principio entiendo que costaba 10.000 millones y que terminó comprado por 20.000. ¿Cómo es esa historia? La revista Cambio había publicado una nota. La propia revista Cambio. La propia revista Cambio, sí, donde hablaba de la compra de un edificio en Barranquilla. Entonces, yo que conozco el componente administrativo de la Procuraduría, sé que en Barranquilla hay 3 sedes. Y son sedes a las que en los últimos años se les había invertido una muy buena cantidad de recursos en remodelaciones, en instalación de equipos de aire acondicionado, en adecuaciones locativas. Entonces, a mí me llamó la atención que se hablara de compra de una nueva sede. Pues es que Barranquilla están muy cómodos relativamente comparado con otras ciudades y otras sedes de la Procuraduría. Para mí no es prioritario comprar una sede en Barranquilla. Reitero, esa fue una información preliminar que saca la revista Cambio. Entonces, dentro de esta curiosidad investigativa, porque nos llama la atención, entramos al SECOP, que es la plataforma de contratación estatal, que es se unificó una plataforma hace unos años para que todas las entidades públicas publiquen ahí los procesos contractuales. Uh-huh. Ingresamos y nos damos cuenta que se ha comprado una sede por 20.300 millones de pesos. Luego miro el área comprada, hago la división entre los 20.300 millones, un poco más de 20.300, y el número de metros cuadrados, y empiezo a encontrar que era un valor demasiado alto, comparado incluso con metro cuadrado en zonas muy de alta valorización aquí en Bogotá. Entonces me pareció alto, pero sigo mirando los documentos. Entonces lo primero que uno debe analizar en materia contractual es el estudio previo, porque es el inicio de todo el proceso contractual. Cuando uno va a contratar, debe hacer un estudio previo incluyendo todas las variables posibles para efecto de determinar características del bien que voy a adquirir, área, cantidades, equipamiento técnico,
todo lo que sea absolutamente necesario. Determinante para el precio final. Me encuentro con un presupuesto oficial y dice presupuesto oficial 20.300 algo de millones. Entonces digo, ¿de dónde sale este presupuesto oficial? Seguramente habrá algunas cotizaciones o algún estudio, no sé qué. Y me voy a buscar y no encuentro en ese estudio previo. Lo único es que hace una referencia de acuerdo con la recomendación que hace la Universidad Nacional. Y no más. La Universidad Nacional contratada para hacer ese estudio previo, ¿sí? Después me doy cuenta que es que dentro de esos recursos que desde el año 2021, o parece que unos recursos posteriores de la OEI y de estos organismos internacionales, entonces contrataron a la Universidad Nacional y le dijeron, mire, búsqueme una sede en Barranquilla. La Universidad Nacional es un trabajo serio y de 3 sedes les dice, esta puede ser la sede que según sus requerimientos es la más adecuada. Después viene una resolución de adjudicación del contrato y otros documentos complementarios, pero nunca en los documentos provistos por la Procuraduría se habla de cómo se llegó a ese precio. Pero perdón, si habían contratado a la Universidad Nacional para que hiciera la evaluación, el estudio previo y todos los detalles técnicos, etcétera, para escoger una sede, ¿cuánto precio le puso la Universidad Nacional a ese edificio y con cuánto lo pagaron? Es curioso que en los documentos de la Procuraduría nunca dice exactamente. Entonces sigo buscando, haciendo minería de datos dentro del SECOP y por allá en una carpeta bien ¿Oculta? Casi que oculta, porque pues al fin y al cabo en SECOP está la información, pero aquí había un mundo de información que había que desmenuzarla y encontrar hasta que voy y me encuentro con un avalúo que hace un perito de la Universidad Nacional. Entonces analizo ese avalúo y encuentro que el perito lo hace de una manera muy rigurosa y muy técnica. Aplica unas fórmulas estadísticas, aplica unos elementos de análisis de variables que inciden sobre el precio. Muy bien. ¿Y qué precio le da? Al final dice, por este edificio se deben pagar 10.000 millones de pesos, un poco más de 10.000 millones de pesos. Por el mismo edificio que compró la Procuraduría en 20.000. Entonces, mi sorpresa es mayúscula. Le preguntamos al secretario general, oiga, ¿por qué si el avalúo de la Universidad Nacional les dice que deben pagar 10.000 millones, ustedes terminan pagando 20.300 millones? No nos respondió. Le preguntamos a la coordinadora del grupo de contratación lo mismo y no nos responde. Entonces inmediatamente nosotros hacemos una publicación con todo eso. Encontramos el avalúo, lo descargamos y lo publicamos junto con el boletín mostrando efectivamente todo eso. Y les decíamos... Hasta hoy, mire, al día de hoy, ¿qué pasó? ¿Quién investiga eso? Sí, es la propia Procuraduría la que tiene que investigar, por lo menos en materia disciplinaria. Desde el ámbito disciplinario es la propia Procuraduría. Estamos esperando que llegue el nuevo procurador. Una vez que llegue el nuevo procurador le decimos, oiga, porque es que no confiamos en la Procuraduría actual. Por supuesto. Y desde el punto penal, de vista penal. Desde el punto de vista, voy a irme un poquito al fiscal, sí, porque eso tiene un componente de detrimento patrimonial. Muy bien, entonces le voy a pedir una pausa. Sí. Vamos a ver una historia, lo invito a que atendamos una historia que construye paz, patrocinada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, que también patrocina este podcast. De acuerdo. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. Buscar a más de 160.000 colombianos que un día desaparecieron en medio del conflicto armado. Ese es el reto que asumieron quienes firmaron la paz. Encontrarlos con vida o sus restos óseos. La Corporación Humanitaria Reencuentros nace incluso previo a la firma del Acuerdo de Paz. La búsqueda es un ejercicio que puede impulsar ejercicios de reparación, es decir, que es un aporte indudable a la reparación en clave justamente de no repetición, pero porque estamos absolutamente convencidos de que todas las personas deben ser buscadas por el Estado colombiano. Buscar no solamente a quienes fueron sus víctimas, sino también a sus compañeros y familiares,
quienes han sido ignorados a lo largo de años de guerra. Pues digamos que se busca prácticamente en varios lugares, sí. Varios casos han sido documentados lamentablemente de personas que fueron arrojadas a cuerpos de agua, por ejemplo, tiendas de ríos, lagunas, incluso en el mar. Nos han documentado algunos casos. Uno de esos casos es el de Xiomara Sarmiento, quien está a punto de encontrar a su padre, exguerrillero, quien fue asesinado en una operación extrajudicial en Fusagasugá, Cundinamarca, en el año 2005. Yo llego a reencuentros tratando de hacer una recopilación de las memorias de mi papá, tratando de hacer un ejercicio de honra y dignificación de la misma. Ha sido un proceso de la búsqueda más simbólico, más reparador y más significativo para mí de sanar la figura de papá, de sanar la figura de lo que él fue, rememorar lo que él fue con todo el amor con el que lo ejerció, recordando como el ser bueno que era y que me lo mencionan las personas que lo conocieron, como el ser generoso, amoroso, el ser político, el ser educador que era. Entonces ha sido la búsqueda, digamos que el término institucional no se da mucha celeridad, pero en tema personal sí me ha permitido muchos espacios. Mi padre se llamaba Omar Sarmiento Delgadillo. Sabemos que lo asesinaron en Fusagasugá, pero no sabemos bien dónde puede estar dispuesto. Estamos realizando la búsqueda. Con cada paso, estas familias no solo buscan respuestas, sino también el derecho a cerrar un ciclo. Sus voces nos recuerdan que la memoria y la justicia son esenciales para sanar las heridas de nuestro país. Hoy hay una posibilidad adicional también para que las familias que durante décadas se les ha impedido el ejercicio y el derecho a la búsqueda, hoy lo puedan, digamos, tramitar a través de las distintas herramientas que el Acuerdo de Paz ha consolidado y acordado. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. Doctor Diego, entonces, ahora sí, continuemos. ¿Cuál es la situación de la investigación en la Fiscalía por la compra presuntamente excesiva y por el doble del precio de la Procuraduría? Esa investigación, nosotros hacemos la publicación, llega a medios de comunicación y un ciudadano, entiendo que es de la costa atlántica, se indignó muchísimo, entiendo que lo publicó en la red X y manda ese comunicado nuestro a la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, diciendo: investíguese a la procuradora Margarita Cabello por esto que parece irregular. La Sala de Instrucción dice: yo no soy competente para adelantar esa instrucción porque la doctora Margarita Cabello no tiene fuero, ella debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación y lo remite a la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que en este momento la Fiscalía está haciendo algunas diligencias de investigación y desde luego eso se encuentra bajo reserva. Pero la otra perspectiva es la investigación fiscal que debe adelantar la Contraloría porque es evidente un detrimento patrimonial. Lo que pasa es que en la Contraloría es de conocimiento público que el vicecontralor general es el doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo. Así es. El doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo, de hecho, que estuvo en funciones de contralor un tiempo mientras se resolvía encargado. La nulidad de la primera elección del contralor Rodríguez. Este señor Zuluaga Pardo cumplía funciones de contralor. Pues no encontrábamos elementos de transparencia y objetividad para formular la queja por un detrimento patrimonial allá en la Contraloría. ¿Por qué no? Porque el doctor Zuluaga... Porque el doctor ¿qué tiene que ver? Zuluaga Pardo, antes de ser vicecontralor general, fue representante para Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es curiosamente con la cual la Procuraduría General hace esos convenios y le traslada toda esa cantidad de recursos, y estando el doctor Zuluaga Pardo como director de la OEI es que se hacen todas esas contrataciones cuestionadas. Por lo tanto, ahí sabemos que no va a haber transparencia en la investigación de la Contraloría. O sea, yo podría concluir
o por lo menos pensar que la procuradora Cabello y el vicecontralor Zuluaga tienen relación de amistad o relación política de alguna clase porque hicieron negocios, él como director de la OEI y ella como procuradora? Pero además él también es de Barranquilla, entiendo. Sí, nosotros hicimos una investigación política, ha militado en el Partido Conservador, ha militado en el Partido Centro Democrático, ha sido un dirigente político de la costa atlántica. Entiendo que fue algo, no sé si fue alcalde de Sabana Larga Atlántico, pero ha militado siempre en el Partido Conservador. Pero más allá de esa cercanía política, hay un elemento que empieza a mostrar todo el talante irregular de la doctora Margarita Cabello. Y lo digo así, con absoluto conocimiento de causa, y si tengo que sustentarlo ante las autoridades competentes, con responsabilidad. Con absoluta responsabilidad. Cuando inicia la administración Cabello, el Departamento Nacional de Planeación le había viabilizado a la Procuraduría 3 proyectos de inversión. Los que hemos trabajado en la administración pública sabemos lo riguroso que son los técnicos del Departamento Nacional de Planeación para aceptar la formulación de un proyecto, viabilizarlo y darle recursos. A la Procuraduría les da recursos para infraestructura. Deberían haberse gastado o invertido en asuntos de infraestructura. La doctora Cabello, recién posesionada, no sé qué fichas mueve en el Departamento Nacional de Planeación y le dice, permítame trasladar los recursos de este proyecto que ustedes ya han viabilizado a otro proyecto que se me acaba de ocurrir. Y ese proyecto que se le acaba de ocurrir era que los recursos los manejara la Organización de Estados Iberoamericanos, sin un estudio previo, sin unos indicadores, sin un análisis serio. Y ella misma, Margarita Cabello, firma, porque lo tenemos claro, el convenio con la OEI. Por una parte firma Margarita Cabello Blanco y por el otro firma Carlos Alberto Zuluaga Pardo. Entonces, esto es absolutamente irregular y muestra ese talante opaco, sucio, de cómo se manejaron los recursos. ¿Y cómo es que Planeación admite eso? Estamos hablando del Departamento de Planeación que permite, siendo tan riguroso como usted dice, lo permite, pero estamos hablando del gobierno Duque porque ella se posesiona en el gobierno Duque. Luego era el Departamento Nacional de Planeación también del gobierno Duque. Sí. Atérrense, televidentes. Tramitar los proyectos ante Planeación Nacional lleva un tiempo de maduración, de análisis. Reitero lo que dije anteriormente. Serio, riguroso, mirando indicadores, mirando eventuales resultados que se van a obtener con eso. La doctora Margarita Cabello manda un oficio hoy y mañana ya le dijeron trasladado los recursos. ¿Me está diciendo hoy y mañana figuradamente? De un día para otro. De un día para otro. Eso es algo impensable en la administración pública y en la tradicional rigurosidad técnica que ha manejado el Departamento Nacional de Planeación. De un día para otro le dieron viabilidad, trasládese los recursos que ya estaban asignados para estos proyectos de inversión y mándeselos a la OEI, donde estaba el doctor Zuluaga Pardo. Luego, ¿usted podría decir que el doctor Zuluaga también es parte del círculo cercano a Cabello? Por lo menos ese elemento lo hace cercanísimo. Usted podría decir, de ella se sabe que tiene mucha cercanía, toda su vida ha estado muy vinculada con Barranquilla, aunque por periodos haya tenido que vivir en otras partes, se sabe de todas maneras que si ella tiene que estar en Bogotá, viaja con mucha frecuencia a su ciudad natal. Todos sus amigos parecen sus amigos en el sector político y en el sector público están vinculados con el clan Char. ¿Se puede confirmar eso? Yo no lo podría decir, no podría elementos, pero sí hay algunos indicios que muestran esa cercanía. Y con la política tradicional costeña. De acuerdo. Bien. Hay otros contratos que usted ha investigado. Dígamelos en términos bien sencillos para que nuestras audiencias entiendan. Por ejemplo, yo recuerdo un contrato
de mantenimiento de los edificios de todas las sedes de la Procuraduría, y con mantenimiento se entiende, me imagino, que renovar equipos de uso diario de los empleados, de los funcionarios, aires acondicionados, revisar el aseo, no sé. ¿Qué pasó con ese contrato, un primer contrato que hubo de mantenimiento? Esa fue la licitación 01 de 2021. Se abre el proceso licitatorio. Extrañamente, el entonces coordinador del grupo de contratación, que hoy es secretario general, Carlos Castellanos, ordenó hacer unos traslados de recursos para juntar una bolsa que llegara a los 6.000 millones de pesos. Y se abrió la licitación por eso. Se presentan las propuestas, se nombra el comité evaluador de las propuestas y el comité técnico evaluador entrega su informe, diciendo, el proponente 1 tiene 9 puntos, el proponente 2 tiene 7,5 puntos, el proponente 3, así sucesivamente. Extrañamente, cuando vamos a revisar SECOP, se encuentra que esa evaluación había sido cambiada. SECOP, volvemos a decir, la plataforma en donde están todos los contratos públicos. La plataforma electrónica de contratación pública. Entonces nos encontramos con que alguien varió, nunca se supo quién, varió la calificación que ya había dado el comité. Y están las evidencias de que el comité hizo su evaluación y mandó y dijo, esta es mi evaluación. Uno y de después los aparece un documento con otra evaluación. Y después aparece el documento publicado en SECOP con una evaluación diferente, y lo llamativo del asunto es que el primero, que le han dado 9 puntos, lo bajan a 8. El segundo, que tenía 7,5, lo suben a 8,5, y nos encontramos que dentro de ese proponente al que le suben ese puntaje está conformado por 2 empresas de Barranquilla y una empresa de Medellín. Por Dios. Entonces nos llama la atención cómo hacen esto de manera tan grosera. Y participa un asesor, el máximo grado de asesor en la Procuraduría es el asesor grado 25. Hay un asesor de Margarita Cabello que hace parte de ese comité, y hay una evidencia en WhatsApp donde le envía la evaluación a Erika, que posteriormente sabemos que es Erika Scaff, y le dice, mire, así quedó la evaluación. Le envía. Cuando Erika Scaff no tiene nada que ver con la Procuraduría. De nuevo. No tenía nada que ver con el proceso licitatorio, pero este asesor de Margarita Cabello, reitero, el máximo grado de asesor, le manda la información a Erika Scaff. Y después, extrañamente, aparece el cambio en la evaluación de los proponentes. Al final no se lo pudieron adjudicar porque el tercer componente, la empresa de Medellín, no pudo cumplir con un requisito técnico que era insalvable. Entonces no le pudieron adjudicar esa licitación, pero eso dejó un sabor tremendamente amargo dentro de las personas que trabajamos por sacar esta Procuraduría General adelante, sabiendo que desde asesores muy cercanos a la Procuradora General estaban haciendo este tipo de cosas. Pero lo peor del asunto es que convocamos a Junta de Licitaciones para analizar el caso. En la Junta de Licitaciones está una delegada de Margarita Cabello, que era la Procuradora Delegada de Contratación Estatal, el jefe de la Oficina Jurídica, el secretario general y los jefes de división financiera, y en la administrativa que estaba yo. Se coluyeron ellos para decir que no, que eso no había ninguna irregularidad, porque lo que habían enviado el comité evaluador era un borrador, que eso no era definitivo. ¿Cómo así? Y que no tenía ningún problema. Nosotros insistimos en que eso era irregular. Margarita Cabello citó una reunión con todos los miembros de la Junta de Licitaciones y todos los comités en su despacho para que supuestamente le contáramos qué había pasado tras de eso. Todos los demás dijeron que ahí no había nada irregular. El ingeniero que hacía parte del comité de evaluación se sostuvo en que sí había algo irregular. Yo respaldé su posición, me sostuve en que eso era absolutamente irregular, y Margarita Cabello no hizo absolutamente nada frente a eso, que me parecía de extrema gravedad.
cambiarle la evaluación a un proponente en una licitación. No hizo nada. ¿Qué quiere decir? O sea, no ordenó suspender, finalmente se suspendió la licitación. ¿No ordenó investigación interna o qué? ¿A qué se refiere? Lo único que hizo fue un comentario ahí para la jefe de control interno, échale una mirada a la carpeta, y cerró el asunto. Es decir, me da la sensación de que ella tenía absolutamente conocimiento de cómo iban ese tipo de cosas y no quiso investigar a fondo el proceso. Al menos, si no tenía conocimiento, pero no investigó. No hizo de investigar. eso surgieron dos consecuencias que todavía son gravísimas y ratifican el talante oscuro y sucio de esta administración. ¿Cuáles fueron? Uno, que cuando le dan la oportunidad, a través de la ley 2094, le dan facultades al presidente de la República y de ahí saca un decreto con fuerza de ley, supuestamente para resolver el tema de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, y donde crea una nueva burocracia con más de 1,000 funcionarios nuevos. Extrañamente, elimina la Junta de Licitaciones, que no tenía absolutamente nada que ver esa Junta de Licitaciones con la filosofía con que se aprobó la ley 2094, que fue tratar de darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. Eliminar una Junta de Licitaciones, aunque tuviera que ver, eliminar una Junta de Licitaciones no es un acto de transparencia precisamente. Nada, en absoluto. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que este ingeniero, que se mantuvo en su posición de que le habían cambiado la evaluación, entonces lo trasladan para Apartadó, Antioquia. Un ingeniero mecánico en una procuraduría provincial donde debe estar gente enfocada en el derecho principalmente, lo mandan allá a la Procuraduría Provincial de Apartadó. ¿Y eso? Objetivo, aburrirlo, y efectivamente consiguieron ese objetivo. Lo terminaron aburriendo porque este muchacho lo pusieron allá a hacer asuntos de archivo, cuando era un ingeniero mecánico preparado. ¿En qué año? En el año 2022. ¿Y renunció? Ok. Claro, tuvo que renunciar. ¿Y era un buen funcionario? Muy buen funcionario, excelente funcionario en lo que sabe hacer, que era su área de aire acondicionado. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que me resumiera el tercer caso grande de contratación, porque hay muchos otros. Tercer caso grande de contratación también en cuanto a mantenimiento, una licitación. La última, sí, que acaban de derogar. En el mes de julio inician un proceso licitatorio para ejecutar 10,000 millones de pesos en mantenimiento de sedes. Eso es un absurdo por donde se le mire. Está violando desde ese mismo momento el principio de planeación contractual. Y lo digo ¿por qué? Porque la licitación, si la abro yo, en julio se me va a ir 2 meses, agosto y septiembre, o por lo menos julio y agosto, mientras la adjudico. Mientras formalizo el contrato, estoy iniciando con el contrato 3 meses finalizando el mes de septiembre. Y le daban 3 meses y medio de plazo de ejecución al contratista. Puesto que es decir, la administración de ella está terminando en diciembre. Claro, ya lo estaban poniendo la misma administración en riesgo de incumplimiento del contrato. Pero siguieron así. Nombran un comité conformado, entre otras cosas, por el coordinador del Grupo Inmuebles, que es un funcionario de Barranquilla, que tiene otros cuestionamientos. Él le dice a otros profesionales, hagan la evaluación. Ellos hacen la evaluación, pero al final no toma en cuenta esa evaluación que hacen los otros profesionales, sino que él hace su propia evaluación del proceso. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo este asunto plagado de irregularidades, le presentamos un derecho de petición a la Procuraduría y le copiamos al jefe de control interno. Por fin, parece que el jefe de control interno como que despertó y les mandó, oiga, ¿qué está pasando con esto? Fue tan evidente la irregularidad que les tocó sacar una resolución revocando el proceso licitatorio. Pero lo curioso es que en los considerandos de la resolución están aceptando que violaron todos los principios de la contratación estatal. Porque lo admiten, ¿o qué? Lo están admitiendo. Lo admiten de manera abierta con esa resolución. Es decir, se salvaron los ciudadanos colombianos
se salvaron de que se hubieran robado 10.000 millones de pesos que estaban destinados a irse a los bolsillos de gente corrupta que no tenía otra vocación, porque es fácil intuirlo. Pues lo intuye como por el tiempo en que se estaba haciendo. Si yo quiero ejecutar un buen proceso contractual, pues lo inicio en enero. Por supuesto, claro. Que me dé todo el tiempo, las eventualidades contractuales, todo lo que puede suceder alrededor. Hay un componente técnico muy serio acá. Perdón, recuérdeme, ¿era para mantenimiento de cuántas sedes? Son cerca de 50 sedes que tiene la Procuraduría General en todo el país. Pero ahí había un componente grande que era la instalación de equipos de aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado central para una sede, yo no salgo al almacén de cadena a comprarlo. Tengo que hacer unos diseños específicos para esa sede, tengo que establecer mecanismos de cableado, mecanismos de evacuación por eso. Entonces, ingreso. Todo eso es un asunto muy serio que debía adelantarse con toda la calma y con toda la preparación para que no saliera mal. Y no en 3 meses y medio como planeaban hacerlo. Como se nos está acabando el tiempo, tengo que hacerle unas preguntas necesarias porque de todas maneras usted ha estado más de 20 años en la Procuraduría, usted tiene 2 títulos universitarios y una especialización, o sea, está bien capacitado, pero finalmente, y no lo digo peyorativamente ni más faltaba, finalmente usted es directivo de un sindicato cuya función de alguna manera es la defensa, de alguna manera no, función es la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que normalmente conduce a que haya confrontaciones con la dirección central de cualquier entidad. Pregunta para nuestras audiencias y porque hemos estado en una conversación en la que usted ha reiterado que esta ha sido una administración nefasta. Pregunta, ¿usted pertenece a algún partido político, y lo voy a decir abiertamente, de izquierda, del pacto histórico? ¿Usted tiene alguna relación con el gobierno Petro? ¿Algo que lo ponga en contravía y como contradictor político de Margarita Cabello? Nunca he militado en partido político alguno. He ejercido mis derechos como ciudadano en el voto, pero nunca he sido miembro, ni siquiera he asistido a manifestaciones ni reuniones privadas de dirigentes políticos. Absolutamente claro en esa posición que no hay un trasfondo político en mi posición. Bueno, eso me queda claro. Segunda pregunta. ¿Personalmente usted tiene algún conflicto que lo lleve, que lo conduzca a contradecir a Margarita Cabello en su gestión? No personalmente, pero en su gestión como funcionaria, como cabeza de la Procuraduría. ¿Personalmente usted tiene algún resentimiento con ella? Absolutamente ninguno. Y si me permite amplío algunos detalles. He ocupado 3 cargos en la Procuraduría General. El primero, como profesional universitario, entré ocupando el primer puesto en un concurso abierto en el año 2003. El segundo cargo, como asesor de la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales, ocupando el segundo puesto. Y el cargo que tengo de jefe de la división administrativa, ocupé el primer puesto. Es decir, no le debo favores a ningún poderoso de este país, no tengo ninguna tacha. Mis evaluaciones del desempeño en todas las dependencias en donde he estado ha sido del nivel de excelencia o sobresaliente. Es decir, no tengo absolutamente nada. Estoy seguro que me han investigado muchísimas cosas para tratar de callarme, pero no van a encontrar absolutamente nada, como se lo dije directamente a la doctora Margarita Cabello, porque cuando le hicimos una reclamación de esas primeras irregularidades, ella me devolvió el agua sucia y me dijo, ajá, Diego, es que a mí me han dicho que tú tenías interés con un proponente en Medellín. Y le dije a la procuradora, mi celular está ahí, porque cuando uno entra al despacho le obligan a dejar el celular. Si quiere, se lo entrego y busque cualquier cosa. Le doy mi dirección de correo electrónico y le doy mi password de acceso y busque todo lo que sea. A ver si encuentran algo, alguna relación con algún contratista, con algún proveedor de la Procuraduría. Si lo encuentra, yo inmediatamente renuncio. Pero fui más allá.
Y al otro día, porque eso fue una noche, al otro día le escribí a la Fiscalía General y le dije, mire, la doctora Margarita Cabello dijo esto, que yo tenía intereses con un proponente de la Procuraduría General de la Nación. Le solicito no que investigue a Margarita Cabello, que me investigue a mí, para que determine. Soy tan transparente que le pedí a la Fiscalía que me investigara. ¿Y lo investigaron? La Fiscalía no supe si eso, nunca me comunicaron nada. Pero Margarita Cabello reiteró esto delante de otros presidentes de sindicatos una vez que tuvo una reunión con ellos. Entonces el presidente de la organización sindical a la que pertenezco, sin que él supiera de este antecedente, bajó y me dijo, ¿sabe qué dijo la doctora Margarita Cabello? Que a ella le habían dicho que usted tenía intereses con un proponente de Medellín. Entonces le mostré la solicitud que yo le había presentado a la Fiscalía para que me investigara. Y como corolario de eso, ahí sí ya formulé denuncia penal y denuncia disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigara a ella por los eventuales delitos de injuria y calumnia contra mí. Eso fue. Es decir, esto para mostrar. ¿Cuándo? Fecha. Estoy hablando, el primer episodio fue cerca del 2021, entre 2021 y 2022. Uh-huh. Esto para mostrar que no tengo absolutamente ningún temor, ningún interés, no le debo favores a ningún personaje político de este país, ni personaje influyente. ¿Usted cree que es una lástima que salga de una forma tan debatida la administración, salga la doctora Cabello de una administración como la Procuraduría, porque es la primera mujer procuradora que hay? Para usted, usted ha pasado por varios procuradores. ¿Cuántos procuradores ha pasado usted? Cuatro. Entre los cuatro, incluyéndola. Sí. De los 4, ¿cuál calificación le daría a ella de 1 a 10? Quiero calificar sobre lo que sé. Bien. Y lo escribimos. Fue una administración absolutamente nefasta para la Procuraduría General. Pero nefasta desde el componente ético. Una administración oscura que vino con intenciones absolutamente torvas y seguramente después de esto va a tener que responder mucha gente que consciente o inconscientemente coadyuvaron a dejar tan bajo el listón ético de la Procuraduría General de la Nación. Y eso rompió absolutamente toda esa expectativa que se tenía sobre la primera mujer que rompe el techo de cristal, nombrada una Procuradora General en la Procuraduría. Y es cierto, dentro del contexto de la sociedad, decimos, las mujeres suelen ser mucho más éticas en el manejo de lo público. Aquí sucedió absolutamente todo lo contrario. Usted es consciente de todo lo que ha dicho acá, ha hecho cosas muy delicadas, muy graves, es absolutamente responsable desde el punto de vista jurídico, legal y ético de todo lo que ha sostenido. Completamente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A usted por invitarme. Gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.